Buenos días y muchas gracias por esta invitación para hablar sobre endoscopia. En estas diapositivas vamos a intentar ofrecer una visión general y breve de lo que es la endoscopia, el giro de la endoscopia, de qué se trata y qué necesitamos saber sobre lo básico para empezar a adentrarnos en este campo, en esta técnica. Esta técnica no es nueva, pero está ganando una gran cantidad de atención. Yo no tengo revelaciones que hacer. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre cómo pueden ponerse en contacto conmigo. Me gusta esa cita porque habla de un viaje como cirujano que tuve y que muchos de nosotros enfrentamos al tratar de encontrar nuevas técnicas que nos ayuden a brindar a nuestros pacientes la mejor atención para la patología de la columna. En mi caso lo intenté, probé algunos entrenamientos para aprender nuevas técnicas en ese momento. Fui, por ejemplo, a Sao Paulo para hacer el acceso lateral con el DERER. Luis Pimenta. Entonces intenté aplicar esta misma técnica en cirugía compleja en San Diego con el Dr. Mundis. Y después esto surgió la endoscopia que se realizó en Alemania. Pienso que al final todos intentamos encontrar lo que realmente es, lo que funciona para nuestros pacientes y para nosotros mismos y hacemos como un todo. Contamos con un montón de técnicas que podemos emplear intentando ofrecer el mejor resultado posible para la patología en cuestión. Y creo que la endoscopia es solo el comienzo. Esta es otra herramienta que podemos usar para ayudar a nuestros pacientes a mejorar de las patologías de la columna. Tiene que ser casos muy seleccionados, como veremos. Pero como te dije antes, no es una técnica nueva, ha sido durante muchos años, a principios de los años 30, fue descrito por Borman. Los primeros casos utilizando alguna vista directa de la columna vertebral haciendo algunas mulascopias. Luego hubo un sistema desarrollado llamado Spinoscope por Stern y el Dr. Poole lo utilizó para realizar lo mismo que Berman había hecho antes. Estos fueron los primeros pasos hace mucho tiempo, cuando la endoscopia comenzaba a desarrollarse. Hubo algunos intentos iniciales percutáneos por parte de Kambin, Samson y Hikikata a principios de los 70. Posteriormente, esto estaba obteniendo alrededor de los cirujanos, más interés estaba surgiendo. En 1988 hubo el primer informe sobre el uso de un endoscopio para tener una visión directa de la columna vertebral. Y posteriormente, en 1999, se realizó la primera extracción de un disco de la columna vertebral usando un sistema que no es una endoscopia tal como la conocemos, sino más parecido a una artroscopia, con lentes y bombas de agua. Sin embargo, fue el primer caso de Jur. Documentamos la disceptomía M con visión directa. Korsch. Así que en 1990, el primer sistema endoscópico fue desarrollado por John. Y al mismo tiempo, hubo también desarrollo de la cirugía tubular por Casper. Y luego Foley realizó la primera disectomía tubular. Entonces tenemos una evolución de las técnicas, como suele ser el caso. Y en este caso, en 1996, el Anthony tiene la primera documentación del uso de 2 puertos, tratando de mejorar las técnicas endoscópicas de la época. Esa es la vista general de un endoscopio. Y si observas en el strut, parece como una forma tubular, pero en realidad tiene una forma ovalada en la punta. Y estos instrumentos se introducen dentro de una manga de trabajo. Ese manguito de trabajo es circular. Por lo tanto, siempre hay espacio entre la cánula de trabajo y el endoscopio. Y ese espacio es lo que nos ayuda a prevenir el aumento de presión dentro del canal espinal. Y es como un sistema de protección. Así que tienes mucha presión en el interior. Además,
Si puedes ver, el gran agujero en el centro del endoscopio es para que los instrumentos entren y tienes la cámara y el canal de irrigación en la periferia. Esto permite que el sistema funcione de forma circular. Por lo tanto, si mueves tu endoscopio alrededor del canal de trabajo, la cámara también gira y puedes obtener diferentes vistas alrededor de la columna vertebral una vez que estás dentro de la médula espinal. En la parte superior tenemos el canal de trabajo. Junto al endoscopio hay un canal de irrigación, luego está el cable de luz y el cabezal de la cámara. Así es básicamente cómo funciona. Y una de las herramientas más importantes, además del endoscopio, es la radiofrecuencia. Así que la radioablación funciona con una sonda que se puede empujar y luego se convierte en algo similar a unas bandas. Así que también se puede mover de forma circular y obtener todo el tejido, la vista que tienes en este momento, y esa flexibilidad te hace tener una libertad de movimiento y puedes como usarlo también para palpar y conseguir alrededor de el espacio en el que estás trabajando. Um, Hay diferentes tipos de ablación o herramientas. Este en la imagen es uno de los más comunes y ellos están mejorando y mejorando con el tiempo. Es más fácil de usar. Así que últimamente, si asistes a cualquier convención de columna vertebral o incluso de ortopedia o neurocirugía, se discute mucho sobre la endoscopia. Hay un montón de charlas y de hecho tienen sus propios bloques dedicados a este tema. Y podrías preguntarte por qué. Si es una técnica tan antigua que ha sido descrita durante casi más de 80 años, ¿por qué ahora está resurgiendo? Porque se puede observar que las publicaciones por año están aumentando. Esto solo se detiene en el 2020 y este año debería ser incluso más alto, mucho más. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué está volviendo? Bueno, lo que creo es que ya no es simplemente una tendencia como antes, es tal vez el curso natural de la evolución en la tensión de la columna vertebral. Estábamos, digamos, un poco por detrás de otras especialidades en cuanto a la visión directa cuando tratamos patologías, porque, por ejemplo, usted puede tener, como en cirugía general, o puede tener, como en la nariz, la cabeza y cirugías de garganta. Todos ellos cuentan con vistas directas desde hace mucho, mucho tiempo. Y hemos comenzado a usarlo en gran medida dentro de nuestros medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hay más demanda de parte de los pacientes, ya que conocen todas estas técnicas en otras especialidades para procedimientos menos invasivos y queremos proporcionarles eso. Además, esta técnica, en comparación con las tradicionales, nos ofrece un costo más reducido y una recuperación más rápida en comparación con las tradicionales. Esto es siempre algo que los pacientes buscan y que queremos ofrecerles. Por lo general, al comparar con procedimientos microscópicos que son ahora el estándar de oro, presentan un poco más de daño muscular y resección ósea. Esto para mí es crucial para la cicatrización epidural, porque cuando se tiene visión directa, uno puede ser más cuidadoso con las estructuras neurales y puede ser más meticuloso con la disección, lo que ayuda mucho en la cicatrización. Además, las incisiones son tan pequeñas que generalmente cuando tiene que realizar una revisión es más sencillo. Es como si no tuvieras muchas cicatrices. Es como usted está operando al paciente, digamos como 3 o 4 meses después de 2 semanas. Y el cirujano simplemente no es tan difícil como lo sería con tejido cicatricial. Entonces, procedimientos microscópicos tienen un poco más estado hospitalario y una mayor necesidad de analgésicos postoperatorios. Así que creo que ahora el foco en nuestra cirugía es tratar de minimizar la lesión relacionada con el eje y que va con el daño muscular y la cicatrización y la resección ósea, porque quiero decir que me pasó por desgracia una vez que hice la tradicional cirugía y si el hueso es como frágil o pequeño, entonces usted puede tener alguna faceta. Como usted puede dañar la faceta y tener cierta inestabilidad, y usted no quiere que eso suceda. Con este tipo de técnicas, las incisiones son tan pequeñas y estás como justo en el punto donde quieres estar. Entonces tendrías que hacer mucha resección y el riesgo de dañar o crear inestabilidad gastrogénica. No resulta tan sencillo como la otra.
De esta manera puedes prevenir eso y a veces puedes dar mucho tiempo a ese paciente sin necesidad de fusión, porque puedes hacer que esto siga funcionando durante un poco más. Hay mucha documentación que compara ambas técnicas, tanto la microscópica como la endoscópica, para diferentes patologías. Como la más estudiada, obviamente, es la hernia discal lumbar, pero tienes descripciones de cómo ellos comparan la estenosis lumbar y casos cervicales. Y puedes observar que hay un poco más de ventaja al usar la endoscopia. Aunque no es una diferencia enorme a largo plazo, ya que generalmente podemos tener pacientes que presentan el mismo resultado real, el paciente basado en el resultado que con ambas técnicas. Sin embargo, una vez que te familiarizas con la técnica, puedes notar que tu vida puede ser un poco más fácil cuando intentas realizar este tipo de cirugía. Como por ejemplo en esta imagen, podemos ver cómo la vista es tan diferente con microscopio o cirugía microscópica y cómo la vista diferente de la cirugía endoscópica completa. ¿Por qué? Porque con la cirugía microscópica tienes la vista con sangre, tienes que lidiar con la coagulación y tienes mucho sangrado. Con endoscopia completa, la clave es la irrigación de agua, que se puede obtener una gran cantidad de que le ayuda a obtener un poco de presión en el sangrado, como tratar de detener el sangrado gracias a la presión del agua. Además, le proporciona cierta ayuda con la disección y la visualización de las diferentes estructuras en las que está trabajando. También si la microscopía ofrece un poco menos de libertad de movimiento, una vez que estás dentro del canal espinal, no puedes moverte como lo haces con la endoscopia, porque con la endoscopia tienes el ojo cerca de la patología y dispones de esa forma circular para moverte dentro. Eso proporciona una visión de 360 grados justo en el lugar. Está mirando, es distinto con microscopía porque ves todo desde arriba y la vista es algo muy diferente. El movimiento, en la libertad de movimiento y al intentar trabajar alrededor del espacio. Así que en comparación se puede tener como la ventaja más importante, menos trauma en el tejido blando, reducción de la pérdida de sangre, disminución de los daños al suministro de sangre de la PDR y luego menos cicatrices y fibrosis. Corto, estancias hospitalarias más breves, tiempo para reincorporarse al trabajo. A veces esto se debe tener en cuenta. Las estancias hospitalarias más cortas pueden no ser tan reales, porque yo quiero decir, tenemos problemas con el seguro. Las compañías que, por ejemplo, aquí en México tienen que permanecer, digamos, 24 horas para luego poder utilizar su seguro y obtener que el procedimiento sea cubierto. Y he oído que en otros países tienen problemas similares. Así que las estancias hospitalarias no tan reportado como debería. Porque si pudiera, haría estas endoscopias de forma ambulatoria para que no tuvieran que quedarse en el hospital. Pero no puedo debido a la cobertura del seguro. Pero creo que ese problema debería tenerse en cuenta cuando estás leyendo un artículo. Pero creo que en mi experiencia es más rápida la recuperación, necesitan menos hospitalización, menos analgésicos y pueden volver al trabajo más rápidamente también. Y lo que estábamos comentando, ventaja de riego, te ayuda mucho a crear ese efecto hemostático. Y el año pasado, en la reunión de la columna, hubo una gran serie de casos. Al final, concluyeron que la ventaja a largo plazo de la microscopia frente a la endoscopia no era tan real en números como lo era en NIE, lo que pensábamos en aquel momento. Pero en esta cuestión había una diapositiva que mostraba una comparación de infecciones y casos microscópicos. De los 300 casos, había 4 infecciones, mientras que la endoscopia no presentaba ninguna infección. Así que
Pienso que para esos 4 pacientes que sufrieron la infección preferirían, y también los cirujanos preferirían tener 0 infecciones. Por lo tanto, la ventaja de no tener infecciones o de tener un riesgo extremadamente bajo de infección es, creo yo, un argumento muy importante al considerar este procedimiento. Ah, Siempre que esté bien indicado, why, tenemos diferentes sistemas. Tenemos el endoscopio completo, que es como el endoscopio que te mostré. Todo se hace por un solo canal de trabajo, o la vista y el uso de instrumentos. Y luego tenemos la endoscopia biportal, en la que tienes uso independiente de la cámara y los instrumentos. Así que tienes más movimiento y también tienes la microendoscopia. Esta solo la puse ahí porque existe, pero es realmente, es como una mezcla entre el tubular y la endoscopia, porque tienes un gran canal de trabajo que se fija y puedes usar ambas manos para trabajar. No tienes entrada de agua porque es un agujero muy grande, así que tienes como una vista microscópica, pero tienes un poco de movimiento endoscópico y libertad. Y es como una mezcla allí. Puedes ver el tamaño del canal de trabajo del microendoscopio comparado con el endoscopio completo y la herramienta Biport. Endoscopias completas o uniportal consisten en usar un único canal de trabajo para mover la cámara y manejar los instrumentos. Así que por eso es un poco complicado. Cuando te estás acostumbrando a esta técnica, porque tienes que aprender a mover de manera independiente en el mismo lugar la cámara, los instrumentos y el manguito de trabajo. Por lo tanto, en general, te mantiene en comparación con el biportal con menos movimiento en el extremo distal de los instrumentos. Pero la ventaja es solo un punto de entrada, así que tienes menos daño tisular colateral. Y ya que es tan pequeño, el espacio de trabajo usted tiene también una limitación en la implantación del dispositivo. Ahora hay nuevas jaulas que son ampliables y se puede utilizar a través de estos canales de trabajo. Así que la tecnología está llegando allí, pero no es un CCF como microscópica. Y por portal, entonces, como vimos en la imagen, usted tiene 2 canales de trabajo. Uno para el endoscopio, la cámara, y el otro para los instrumentos. Además, usted tiene el uso independiente de el alcance, lo cual le proporciona más grados de libertad. Esto facilita que todos los cirujanos con experiencia en artroscopia se adapten, ya que emplean las mismas técnicas de triangulación. Y en general se siente más cómodo utilizando esta endoscopia biportal. La diferencia entre, como yo lo percibo, es que con la artroscopia estás en un espacio bastante restringido, estás dentro de una articulación. Y aquí el punto preciso donde debes estar es mucho más pequeño comparado con una rodilla o una cadera. Además tienes más libertad porque no hay restricciones alrededor. Así que es bueno tener un mayor grado de libertad. Pero también es un poco más arriesgado porque podrías estar en el espacio incorrecto. Debes controlar eso realmente. Se usan múltiples portales de acceso, causando más daño tisular. No suele ser mucho, pero es más que un solo portal. Y en un espacio pequeño tienes capacidad limitada para implantar dispositivos. La microendoscopia es la que vimos, la grande, tubular. Tienes un único canal de trabajo con varios instrumentos que puedes usar al mismo tiempo. Y usted tiene como cirujano las manos libres porque el canal de trabajo se fija a la mesa. Pero al mismo tiempo usted tiene la ventaja de la irrigación de agua y usted tiene la ventaja de menos daño tisular. Y se comporta un poco más como la cirugía tubular. Así que con esto, con la endoscopia, podemos tratar todo en la columna vertebral, como de cervical, torácica y lumbar. No todas las patologías, pero podemos trabajar en cada anatomía de la columna vertebral. Y hay cada vez más literatura y los documentos que tratan de demostrar la ventaja mediante el uso de estas técnicas en diferentes patologías alrededor de toda la columna vertebral. Pero al final, lo que tenemos que buscar cuando decidimos utilizar esta técnica y luego tenemos que decidir el enfoque es tratar de utilizar el más fácil y el más eficaz para ese caso en particular para que pueda tener una mejor tasa de éxito. Porque
Algunos de los problemas que se presentan cuando se empieza a hacer trabajando con esta técnica es que ahí está la curva de aprendizaje que, como veremos, es grande. Así que necesita buen conocimiento, buena formación y luego un buen juicio y buena decisión sobre qué enfoque y técnica usar. Ya piensa en la cirugía endoscópica de la columna. Tenemos diferentes enfoques. El más común es transforaminal e interlaminar. Interlaminar es el más fácil de acostumbrarse a como hablando anatómicamente, porque es igual que la cirugía abierta o la cirugía microscópica. Es la misma perspectiva y transforaminal implica una anatomía diferente. O atraviesa el triángulo cambium y necesitas realizar algunos casos o bastante entrenamiento para familiarizarte con la anatomía. Pero una vez que tienes el conocimiento de la anatomía, se vuelve más sencillo realizar el transforaminal que el interlaminar. Y transforminal también puede ser dividido de diferentes maneras para realizar, porque podemos ir extraforaminal, foraminal o simplemente puede ir en el medio. Y veis que estos enfoques deben ser utilizados. Un cirujano solo debe estar acostumbrado a. Un cirujano debe estar acostumbrado a ambos enfoques. Así que usted puede tratar todas las patologías y puede tener. En el caso de que usted está trabajando usted puede tener la mejor alternativa o la mejor opción en la forma de abordar la patología intestinal. Ambos enfoques son buenos, pero son para diferentes tipos en este caso, por ejemplo, hernias, pero son técnicas que funcionan cuando están bien aplicadas. Así que la técnica interlaminar es la más nueva. Transforaminal fue la primera que se describió. Interlaminar fue descrita en 2006 y la incisión es como en la imagen paramedial, más cerca de la apófisis espinosa y tiene la aplicación más amplia porque hay mucho movimiento. Pero se utiliza principalmente en hernias intracanales. También se emplea en hernias calcificadas migradas y además en problemas de estenosis foraminal cervical o disco blando. La columna interactiva es buena para flavum hipertrófico u osteocito. Y como se observa en esa imagen, hay mucho de eso. Como ese endoscopio que está libre ahí abajo. Así que tiene mucho movimiento. Por lo tanto, eso es lo que resulta complicado de controlar. Y el transforaminal fue descrito por primera vez utilizado a través del triángulo de Cambin. Y aquí usted tiene, cuando se utiliza, hay una capacidad limitada para enfrentar todo el receso lateral o la estenosis central. Hay problemas porque es difícil tratar o tener una mejor visión de todas las facetas y el flavum. Y en esta técnica es más sencillo si observas allí, si estás en el abordaje transforminal, puedes tener mayor control del endoscopio ya que está un poco más fijo que en el interlaminar. Por eso es más fácil acostumbrarse, porque no hay tanto movimiento alrededor. Quiero decir, Puedes tener bastante movimiento si optas por el extraforaminal, ya que no estarás anclado a ninguna estructura. Pero si se usa la técnica de dentro hacia afuera, que es la primera descrita, entonces estás anclado al disco y luego al foramen, a diferencia de la de fuera hacia adentro. En esta última, al principio estás fuera del foramen, así que estás un poco en terreno inestable. Como en la tierra, tienes mucho movimiento y luego entras en el foramen. Así que generalmente en esta técnica exterior, la técnica describe que tienes que hacer algo como flaminoplastia. Tienes que abrir el espacio usando fluoroscopia con un borde. Y entonces puedes introducir el endoscopio en el interior. Este es el otro método que se llama mitad y mitad. En este procedimiento intentas permanecer en el anillo posterolateral, porque de dentro hacia afuera te diriges al disco como lo que yo hago. Si vas fuera, sales del foramen. Y en mitad y mitad te diriges al disco, a los animales. Y entonces puedes moverte dentro o fuera. Así que este es el que más prefiero. Puedes ver una descripción gráfica aquí. Así que de adentro hacia afuera, como puedes ver, el endoscopio está en el disco. Y entonces puedes intentar obtener fragmentos en el interior
o un poco que va a través del anillo, de afuera hacia adentro. Puedes ver en la imagen que la faceta está recortada, está un poco recortada. Y eso es todo. Así que puedes comenzar por tal vez si tienes una hernia extraforaminal, que es más fácil en que técnica. Puedes comenzar desde ahí y luego avanzar hacia el interior. Después está el método de medio y medio, en el que te quedas con los animales y te mueves hacia adentro o hacia afuera. Así que tienes esa opción disponible. Pero recordemos que esto debe ser seleccionado cuando ya tienes tu caso decidido. Y es necesario conocer esto de antemano, porque es importante elegir dependiendo de la ubicación específica de la hernia en este caso particular. Y eso será todo el punto clave y el éxito de su cirugía. Ese es el hub. Así es como usted marca a su paciente con la fluoroscopia y la piel y las marcas. La línea verde es la punta de la apófisis espinosa. La línea roja es el sello de las facetas. Y ahí es donde tienes que intentar entrar en el espacio lateral del disco, basándote en tu línea EP que marca el espacio del disco. Y eso representa la vista anatómica. Una vez dentro, las cruces que se ven en la parte inferior de la imagen indican el disco. Las 3 flechas señalan el ligamento transversal y la flecha grande señala el espacio epidural. Así que este enfoque de transformación es más adecuado para las hernias discales lumbares foraminales y extraforaminales, así como para la estenosis foraminal. Usted puede usar este método una vez que se ha utilizado para algunas herniaciones paracentrales bajas migratorias, y creo que es beneficioso para la columna torácica y para muchas patologías. La lumbar superior es más segura, porque para un mini-SPIC el espacio interlaminar es un poco pequeño y requiere bastante resección ósea. Así que esta es una buena técnica para lumbar superior. Como hemos mencionado antes, podemos usarla para hernias discales lumbares. Este es el caso más estudiado de patología para la LAE, la aplicación de la endoscopia espinal, y tenemos ventajas como hemos mencionado antes. Tiempos operativos más cortos, menor uso de medicación para el dolor postoperatorio y un retorno más rápido al trabajo, lo cual es muy importante. Y creo que al principio, tal vez el tiempo de reparación no sea como se describe. Este es un artículo de Rutten, creo que fue en el 2009. Y una vez te acostumbras a la técnica, puedes alcanzar esos tiempos, puedes usarlo para la estenosis espinal lumbar. Y para mí esto ha sido un cambio de práctica significativo. En mi oficina, porque ahora puedo tratar a pacientes que de otro modo no consideraría, como no les ofrecería un enfoque quirúrgico, por ejemplo. O pacientes mayores de 80 años con insuficiencia renal crónica y tienen enfermedades del corazón y necesitan... No. ¿Estás ahí? Hecho. Por ejemplo, tuve un paciente de 80 años con insuficiencia renal crónica. Dependía de un marcapasos debido a un problema cardíaco. No podía caminar bien, podía caminar como 5 minutos o 3 cuadras y luego necesitaba parar. Ya tenía algunos trombosis venosa y otros problemas. También sufría de Parkinson. Así que este paciente es alguien a quien no ofrecería una cirugía abierta para la descompresión espinal. Sin embargo, me hicieron una endoscopia y lo hizo realmente bien. Comenzó a caminar mucho más. También empezó a dormir mejor porque antes tenía que despertarse por la noche para ir al baño unas 6 veces. Luego mejoró a despertarse solo una vez. Así que pacientes como este, a medida que la población envejece, creo que vamos a tener más aplicación de la endoscopia para la estenosis espinal y tenemos mejores resultados que con la técnica abierta. Por lo tanto, para mí esto es un gran avance donde la endoscopia es más relevante. Las técnicas microscópicas
Y los lugares donde tenemos una gran cantidad de estudios es en Asia, especialmente en Corea. Así que hay una gran cantidad de estudios de allí y todos ellos demuestran que la estenosis espinal puede ser tratada por endoscopia, logrando mejores resultados que con la minectomía. Y utilizan mucho el sistema biportal. Creo que con el biportal se puede realmente en los casos de estenosis avanzar más rápidamente y tal vez hacerlo en un tiempo más corto con el mismo resultado que simplemente portal. En los Estados Unidos tenemos algunos documentos también y además tenemos más pruebas que demuestran que lo hacen mejor que la cirugía abierta. Lo único que era diferente es que el tiempo quirúrgico era más prolongado. Pero quiero decir que creo que eso depende del centro donde se realizó el trabajo. Podemos hacerlo. Hay algunos informes sobre espondilolistesis lumbar, así que en este caso debe ser una espondilolistesis estable porque el objetivo será descomprimir, eliminar hernias y crear espacio para aliviar la compresión. En el caso de una espondilolistesis inestable, no se recomienda lo mismo que para la enfermedad del segmento adyacente. También es para patologías que son estables. La enfermedad del segmento adyacente inestable debe tratarse mediante fusión, pero la inestable no. Sin embargo, los casos estables podrían beneficiarse con descompresión endoscópica. Y esto marcará una gran diferencia para esos pacientes. Y en la disectomía cervical y para la aminotomía también puedes emplear la endoscopia. Existen muchas publicaciones en Alemania y Noruega, principalmente, donde puedes observar resultados que logran más pruebas y resultados que demuestran que la endoscopia es más eficaz al final que en GEF. Una cosa que es importante mencionar, muchos de estos papeles, cuando usted vuelve al paciente, informe el resultado al final, seguimiento. No hay mucha diferencia, así que es solo como en los primeros pasos de una estancia hospitalaria, el tiempo de cirugía y el uso de analgésicos. Y también hay nuevos casos de laminotomía cervical en comparación con la laminoplastia tradicional. También tenemos evidencia de buenos resultados. Por lo tanto, una de las cosas importantes que debemos considerar es la curva de aprendizaje. En realidad, es una curva de aprendizaje más pronunciada y más desafiante cuando uno se está familiarizando con todas las nuevas técnicas en la columna vertebral. Como hemos mencionado antes, el transforminal es complicado de comprender al inicio, pero una vez que lo entiendes, se vuelve más sencillo de dominar. Por otro lado, la interlaminar es más fácil de comprender al comienzo, pero resulta ser más complicado dominarla completamente. Sin embargo, el uso de interlaminar es considerablemente más extenso que simplemente para la munición de transporte. Por lo tanto, debes acostumbrarte a manejar ambos. Y considero que lo más relevante es que debes tomar medidas para prevenir las complicaciones que puedan surgir debido a la curva de aprendizaje. Por eso, al principio, es fundamental seguir las recomendaciones, que incluyen recibir una formación adecuada y realizar una muy buena selección de casos. Así que necesitas enfocarte en utilizarlo. Realmente necesitas comprender bien todo esto antes de proceder con la cirugía. Y esto solo se hace con una amplia formación y supervisión. Durante los casos iniciales, por lo general los primeros 30 cirugías necesitas supervisión porque o no lo necesita, pero será más seguro tenerlo. Y como me dijeron en mi formación, tratar de empezar siempre con L5 Swan casos, porque ese es el tema. Usted tiene la ventana más grande y usted tiene un montón de estructuras de movimiento, están bien delimitadas. Así que es generalmente lo mejor cuando estás estudiando esto es pasar por L5 Sun con la supervisión de los primeros casos. Y tú necesitas mucho entrenamiento. Pero una vez que superas la curva, los resultados son realmente geniales. Una cosa que tenemos que tener en cuenta también es que no lo hacemos. La mayoría de estos papeles, Corea y Alemania, se realizan en centros que son realmente muy buenos en esta técnica. Son centros de endoscopia de columna de alto nivel. Por ejemplo, los documentos publicados por el Dr. Rutten y en ese hospital, el Hospital de Santana, los cirujanos realizan de 7 a 8 casos cada día, así que el volumen es verdaderamente enorme. Y una cosa que debemos intentar es, si podemos trasladar estos hallazgos de estos artículos a la práctica general, creo que es posible. Pero definitivamente habrá una diferencia.
Pero podemos llegar a esos mismos resultados una vez que hemos dominado la curva de aprendizaje. Creo que eso es lo más importante tener que más. Y entonces usted puede aplicar con seguridad estos enfoques y estas técnicas y tener los mismos resultados que esos grandes centros que publican tienen. Y la otra cosa que necesitamos es el apoyo de las empresas. Así que creo que ahora mismo esta técnica está teniendo mucha importancia en las reuniones. Así que las empresas están llegando a ella y creo que va a suceder. Vamos a tener crecimiento y vamos a tener nuevas herramientas para conseguir esto mejor. Y definitivamente es algo que creo que todos deberíamos como cirujanos de columna, tratar de dominar, tener en nuestra caja de herramientas para usar cuando un paciente determinado se nos presenta. Y hay algunos artículos de revisión, artículos de referencia para su uso en esta presentación. Gracias.